Hola, bienvenidos a Ex Libricina, donde hablaremos de las más recientes publicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy nos encontramos con la maestra Cristina Barros Valero. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Esteban. Hoy vamos a hablar sobre el libro Milpa, Pueblos de Maíz, Diversidad y Patrimonio Biocultural de México. Pero antes de empezar de lleno con el libro, ¿qué te parece, Cristina, si vamos a ver la siguiente cápsula semblanza para que conozcamos un poquito más sobre ti? ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Cristina Barros Valero es una investigadora dedicada a la historia de la cocina y la cultura popular mexicana. Nacida en la Ciudad de México en 1946, obtuvo su licenciatura en Lengua y Literatura Españolas y una maestría en Letras en la UNAM. Se desempeñó también como docente y directora de centros educativos, columnista, escritora y divulgadora de la cultura. Ha sido galardonada con la presea Miguel Otón de Mendizábal en el 2000, y a partir de 2004 ha sido una de las principales promotoras de la gastronomía mexicana, cuyos esfuerzos culminaron en el nombramiento de la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Entre otros premios, se encuentra la medalla Ricardo Muñoz Zurita, otorgada en 2016, así como ser la primera mujer reconocida como Caballero de la Orden Mundial por la Academia Culinaria de Francia en 2018. Ella ha defendido la dieta a base de maíz, frijol, chile, entre otros cultivos. Defiende la agricultura tradicional y es una opositora de los alimentos y semillas transgénicos. Regresamos a Ex Libris. Cristina, ¿cómo fue tu acercamiento hacia la cocina tradicional mexicana, hacia todo el tema de la milpa? ¿Tienes alguna memoria? Sí, lo tengo muy claro porque, bueno, mi profesión es otra. Yo vengo de letras, eso es lo que estudié en la Facultad de Filosofía en la UNAM, y después me dediqué mucho tiempo a la educación, pero finalmente tuve la maravillosa experiencia de tener un seminario con dos antropólogos por los que siento un gran respeto, el antropólogo Leonel Durán y la antropóloga Lina Odena Güemes. Y ellos pues hicieron en la escuela donde yo trabajaba un seminario sobre diversidad cultural de México y se me abrió un mundo infinito. Y en ese momento pensé que pues, me encantaría tomar ese otro camino. Y la primera investigación que hice después de que ya, digamos, decidí abandonar el campo de la educación fue un libro sobre panadería mexicana que escribimos Mónica del Villar y yo. Se llama El Santo Olor de la Panadería. Y bueno, pues eso fue una maravilla porque dio la oportunidad de entrevistar a los maestros panaderos, de recorrer muchos pueblos, de estar en contacto también con fotógrafos, de ir a los mercados, en fin, fue una experiencia maravillosa y obviamente revisar la historia. O sea, cada vez que se encuentra uno con un alimento, se puede reconstruir la historia del país, sobre todo si el alimento es básico, como es el caso del pan, pero sobre todo el caso del maíz, ¿no? Que muy pronto empezó también allí a aflorar su importancia desde el principio, porque muchas de las cosas que se hacían con masa de trigo, que después de la invasión española, antes se hicieron con la masa del maíz o con la masa de amaranto mezclada con miel. Y entonces, bueno, ahí empezó otra línea muy interesante y fui derivando ya más hacia esa temática, ¿no? Y a darme cuenta de que la cocina mexicana descansaba en dos cosas fundamentales. Una, la biodiversidad natural, digamos, y la otra, la pluralidad cultural, los pueblos originarios de México. Entonces, bueno, pues allí se abre ahora sí que un océano de posibilidades. Totalmente. Y cuando encuentras tu pasión, no hay nada que pague eso. Y justo ahí va mi segunda pregunta. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Lo que más me apasiona, creo, es tocar, valorar, sorprenderme con la capacidad de observación de la naturaleza
que tuvieron nuestros antepasados, los antiguos mexicanos, y que tienen los pueblos originarios actuales, ¿no? Una gran capacidad para manejarla, por ejemplo, en este sistema llamado milpa, pero también en el traspatio, en todos los espacios que tocan. Pero luego esto, digamos, en el trabajo de la producción del campo, la recolección, lo que implica saber en un bosque qué hongos son los que sí se pueden comer, cuáles no, cómo dejar, digamos, hongos para que las esporas puedan fructificar al año siguiente y no arrasar con todo de entrada. En fin, son 1000 detalles, el uso integral de las plantas, en fin. Y al mismo tiempo la creatividad de las mujeres en la cocina, ¿no? Esa capacidad, por ejemplo, para hacer que la masa de maíz, que es una misma, se convierta en muchísimos sabores, formas, texturas, siempre me impresiona. Y quizá de los recuerdos así más entrañables están las visitas a los mercados, ¿no? Ver a la gente bajar de sus comunidades, el intercambio entre, digamos, quienes vamos a comprar y quienes venden, la plática de cómo hacer determinadas en hierbas, de cómo hacer determinados chiles, cómo prepararlos, el detalle en que va uno entrando es una maravilla. Y luego ahí se hacen conexiones pues amistosas, ¿no? Y me tocó la fortuna de hacer una amistad muy especial con la familia Xolalpa de San Gregorio Atlapulco, justamente por el camino de los mercados, ¿no? Ahí es donde nos conocimos, y entonces pues pude ir a su casa a conocer al abuelito, que fue uno de los últimos zapatistas que hubo en el pueblo, una gente muy respetada, y escuchar pues cómo le daba la bienvenida a la gente, los consejos para hacer la fiesta. Bueno, no sé, tengo los ojos llenos de muchas imágenes muy hermosas, ¿no? Puede sonar a cliché, pero huele a México, un mercado huele a México. Y tu respuesta me parece así, que es justo esta idea romántica y real de lo que es México. La otra parte, pues obviamente es el trabajo mismo del campo, ¿no? Previo a, digamos, dejar el lado de la educación, tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto de alfabetización, varias escuelas, y pues los jóvenes iban en los veranos a alfabetizar, y realmente ellos salían educados por las señoras, educados por los señores, se iban al campo desde muy temprano, sabían lo que era trabajar la tierra y valoraban cada cosa que comían, ¿no? Se transformaban realmente. Ahora todavía pues hablo con varios de ellos y de ellas, muchas tomaron caminos justamente marcados por esa experiencia en las poblaciones donde estuvieron. Entonces, yo creo que cuando uno sale de la ciudad y toca ese México rural, algo adentro se transforma, algo cambia, y es algo indispensable, ¿no?, de hacer. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y Cristina, ¿qué te parece si hacemos un pequeño corte y regresamos en el segundo bloque a Ex Libris Cine, ahora sí, a platicar sobre el libro? Uno de los derechos humanos fundamentales es el acceso a una alimentación adecuada. En un mundo con desigualdades que parecen cada vez más insalvables, es importante destacar algo tan benéfico como la milpa y sus virtudes. Desde sus orígenes, la milpa obedeció a las necesidades alimentarias de la comunidad que la construía y mantenía. Es gracias al trabajo de esos primeros agricultores que se han dado o regulado transformaciones de diversos cultivos, hasta consolidar el mosaico ecológico de la actualidad, derivado del conocimiento ancestral que principalmente, mediante la palabra y la tradición, la milpa se fue adaptando y constituyendo en torno a los platillos, que a su vez conforman aspectos importantes de la cultura y la sociedad. Por citar ejemplos, en México, la vasta gastronomía está también hecha a base de otros ingredientes esenciales, como el chile y el frijol, aderezada por un sinfín de otras especies, plantas o verduras. La milpa no solo es aprovechada para alimentación, sino que la materia prima
puede tener otras aplicaciones más allá de ser usada como fuente de energía, como para realizar textiles, artesanías, golosinas, medicina tradicional o en decoración. Sin saberlo, tal vez fueron los primeros agricultores indígenas quienes con su dedicación y trabajo nos otorgaron un legado de conocimiento autosustentable y necesario para la supervivencia humana, con productos sanos que implican soberanía y una economía circular. Es importante no olvidar que la agricultura tradicional, en oposición a la agricultura industrializada, no utiliza semillas modificadas genéticamente, ni abonos químicos que contaminan suelos o agua, no privatiza semillas, ni agranda la brecha entre quienes poseen recursos o quienes no, y no concentra las ganancias en unos cuantos, ni genera daños significativos a nuestro hábitat, el planeta. ¿Cómo es que surge este proyecto editorial? ¿Engloba varios aspectos de la milpa? ¿Nos puede contar un poquito sobre el libro? Sí, cómo no. El INAH decide hacer una exposición sobre la milpa. Esa exposición se inauguró en Querétaro. Y por otra parte, se estaba preparando otro proyecto en culturas populares. En esa exposición me tocó participar como curadora junto con Marco Buenrostro y se llamó La Milpa, Espacio y Tiempo Sagrado. Entonces, fue un momento en que estábamos todas muy pendientes del tema del maíz por esta posibilidad de perder la biodiversidad de maíces debido a la presencia de los maíces transgénicos, ¿no? Entonces, había una sensibilización respecto de esta situación muy especial y fue entonces que la dirección del INAH decide hacer la exposición en Querétaro, curada por José Luis Crespo, y después algo que a mí me encantó es que se reunieron el INAH y Culturas Populares, que tienen obviamente una misma raíz desde mi punto de vista, y en el Museo Nacional de Culturas Populares estuvieron las dos exposiciones conviviendo. Y me pareció hermoso porque ese Museo Nacional de Culturas Populares se inaugura con una exposición cuando era director Guillermo Bonfil. Guillermo Bonfil pues es para mí uno de los grandes pensadores de México, una persona que aportó muchísimo al conocimiento de la parte más delicada, profunda de México, y esa exposición se llamó El maíz como fundamento de la cultura popular mexicana. Fue importantísimo porque ya en ese momento Bonfil estaba planteando la gran polémica, dos proyectos enfrentados, uno que veía el maíz como una mercancía y otro que vea al maíz como cultura, como biodiversidad, como un legado, como un patrimonio. Y lo dice en el prólogo del catálogo del libro. La polémica está entablada, ¿no? Y veíamos cómo, bueno, después hubo ahí en el Museo Nacional de Culturas Populares una exposición que se llamó Sin maíz no hay país. Y esa frase, que es una frase que creó Marco Díaz León, pues ahora está en boca de todos nosotros, ¿no? O sea, yo creo que muchísimas nos identificamos con esa frase. Y esta venía, pues, como que a cerrar, esa unión de estas dos expresiones venía a cerrar con broche de oro de toda esa cadena en torno al maíz. Pues ya luego el INAH toma la iniciativa junto con el gobierno del Estado de México de publicar un libro con aportaciones de personas que nos hemos estado dedicando a estos temas desde hace muchos años, desde diferentes ángulos, y pues aquí lo tenemos para la lectura y el disfrute de quien quiera acercarse a ese libro, que espero que sean muchas personas. Seguramente es un tema muy apasionante. Sin maíz no hay país, México es maíz. Yo creo que muchos pensábamos que esta frase viene de mucho tiempo atrás, pero es curioso lo que me dices. Comentando el libro ahorita me comentas, son varios colaboradores.
¿Cómo es que se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se reunieron? Fue una invitación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue una gran iniciativa. Toda la parte, digamos, de imagen partió de las exposiciones. Ahí hay varias de las piezas que estuvieron presentes en ambas exposiciones y está muy bellamente ilustrado el libro. Y bueno, no es difícil ponernos de acuerdo a todos los que, porque hemos en realidad trabajado desde hace muchos años juntos, nos conocemos bien. Bueno, pues se trata de alguien que sí quisiera mencionar muy especialmente, que es el doctor José Sarucán, que desde la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad impulsó un proyecto de maíz que es extraordinario desde mi punto de vista, y ese proyecto desembocó en un gran mapa de los maíces mexicanos, donde se demuestra algo que era indispensable saber, que es que todo México es centro de origen y diversidad del maíz, porque se quería plantear un México del norte y un México del sur, y no es así, ¿no? Es decir, todo México es de maíz y en todo México está presente los centros de origen y diversidad, y es por ello que la labor de Conavio, que ahorita está desembocando en el plato de la milpa junto con la Secretaría de Salud, pues es un proyecto valioso, y el prólogo, es decir, el texto más bien introductorio que hace el doctor Sarucán al libro es muy interesante. Pero también están ahí personas como Écar Böge, que ha desarrollado, al igual que Víctor Toledo, todo el concepto de bioculturalidad, ¿no? Estaría también ahí la voz de Rafael Ortega Pasca, que él desde el libro de Sin Maíz no hay país, porque la exposición aquella dio origen a un libro, plantea la importancia de tener claro que los maíces están especializados y que si queremos una buena cocina mexicana, se tienen que conservar esos maíces especializados, porque de otra suerte no estamos traicionando la esencia de la cocina, ¿no? Aparte de ser comida, el maíz es medicina, es textiles, es juguetes, es infinidad de cosas que muchas veces ni siquiera imaginamos, así como la diversidad de plantas que acompañan al maíz. Yo no tenía idea de que justo también el frijol era un acompañante de la milpa, calabaza, y hay distintos tipos. Sin duda es un tema que quizás sabemos muy por encima, pero ya leyendo este libro ya conocemos más sobre el tema de la milpa, que es bastante importante. Así es, en ese sentido, otro de los artículos del libro de Adelita San Vicente, pues que ella en su momento encabezó la demanda que hoy tiene detenido en México la siembra de maíz transgénico de cualquier manera, de manera piloto, y de manera experimental o de manera comercial. Vamos a un corte, pero vamos a regresar con una pequeña sorpresa, un video que te queremos mostrar. Agradezco infinitamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia esta invitación, pero sobre todo la publicación de este maravilloso libro y las exposiciones que dieron pie a la publicación del mismo. La primera de ellas, que lleva el nombre del libro, Milpa, Pueblos de Maíz. La siguiente, Milpa, Espacio y Tiempo. Y por último, Milpa, El Corazón de la Milpa. Estas exposiciones dan cuenta cómo el maíz sigue presente a lo largo de 8,000 años y hoy mismo entre nosotros. Y no solo el maíz, este sistema prodigioso que es la milpa, un sistema que no solo es muy virtuoso para producir, porque combina las virtudes de todas las plantas en un solo sistema, sino también en la mesa. Si comemos lo que la milpa nos da, vamos a tener una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Pero además, la milpa es la base de nuestra cultura, de esta cultura poliforme, en donde se nos permite convivir a todas y todos, aún en nuestras diferencias. Entonces, este libro resume un periodo
de esta larga historia de nuestro maíz. 4 décadas, yo diría, que resume desde la primera exposición que en los años 80 el maestro Bonfil impulsó en el Museo de las Culturas Populares. El maíz, fundamento de nuestra cultura. En esta exposición, en su catálogo, el maestro nos planteó: es momento de elegir entre 2 modelos. Un modelo de civilización basado en la milpa o de modernización basado solo en el maíz monocultivo. Tristemente se eligió el modelo neoliberal y se decidió empezar a importar grandes cantidades de maíz en vez de cultivarlo en nuestro país. Pero la gran maravilla de este libro es que nos muestra que esto, a pesar de las políticas que querían acabar con la milpa, con la producción de maíz en México, esto no ha sucedido. El libro, a lo largo de los relatos que concentra, nos va dando cuenta cómo el maíz ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo. Y esto ha sucedido gracias a los pueblos que los siguen sembrando, a las y los campesinos, a la gente que hemos reconocido en el maíz este origen de nuestra cultura y sobre todo a esta sociedad que seguimos consumiendo con gran alegría nuestro maíz. Agradezco mucho este esfuerzo, creo que vamos avanzando en muy buen camino y que, como lo ha dicho la campaña, sin maíz no hay país y que el maíz sobrevivirá a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Es mi querida compañera de muchos años de trabajo en la campaña Sin Maíz No Hay País, y pues obviamente hay una comunión de ideas absoluta, ¿no? Estamos en la misma línea. Me encantó además ese fondo hermoso con la milpa y los girasoles ahí en los viveros de Coyoacán, que están pues impulsando un proyecto bien interesante de huertos urbanos que vale la pena, ¿no? Hay otros en la ciudad, el huerto Tlatelolco, por ejemplo, también el huerto Roma. Pues hay que meterse a la tierra y ver de veras cómo trabaja. Entonces es cuando aprecia uno el trabajo campesino, lo respeta uno, lo valora. ¿Por qué crees que sea tan importante mantener un registro histórico de la evolución de la milpa? Primero, de la evolución del maíz, porque nos muestra cómo pasamos de un pasto muy sencillo, el teocintle, a las mazorcas actuales. Es decir, este salto cualitativo es una proeza botánica para los investigadores actuales, ¿no? Es decir, no hay en el mundo planta que haya, digamos, sido a partir del trabajo humano, que haya tenido un desarrollo tan complejo como el del maíz. Entonces uno empieza a ver la espiguita del teocintle, pues con unos cuantos granos duros, y de repente se encuentra uno con una planta de un maíz de nuestro tiempo, con las hojas anchas, capaces de recibir la energía del sol para transformarla en estas preciosas mazorcas, que ya no tienen 20, 30 granos como el teocintle, sino que llegan a tener hasta 500, ¿no? Okay. Que llegan a medir 70 centímetros, como en el caso de los maíces jala, que son de granos anchos, de granos delgados, de granos translúcidos, de granos opacos. Pensemos, por ejemplo, en el maíz pozolero, de grano ancho, que va a reventar en los líquidos y va a formar esa hermosísima casi flor, diría yo, que nos vamos a comer en los pozoles. O pensemos en los maíces palomeros y en las palomitas de maíz, que nuestros niños ya no saben que pues, los inventores de esas maravillosas palomitas son nuestros antepasados. Porque una de las razones por las cuales se empeñaron las generaciones que lograron esa domesticación es que los granos de teocintle se dieron cuenta que reventaban en las brasas, en las cenizas, y que formaban estas palomitas. Y entonces esa dureza ya terminaba, porque esa palomita se podía moler perfectamente en un molcajete, en un metate, en un mortero, pues, y darnos una harina muy fina y muy nutritiva. Entonces, hubo ciertas señales en el teocintle que hicieron que durante 1000 años
generaciones se fueran transmitiendo el conocimiento, como lo explica bellamente el doctor Antonio Turrent, que es otro de los autores del libro, junto con el doctor Alejandro Espinosa. Otra de las cosas es que la caña del Teocintle es dulce. Y bueno, pues esos azúcares también fueron un llamado, digamos, en relación con... La otra cosa es que el teocintle tiene una proteína de una alta calidad. Incluso tiene una proteína de mayor calidad que el propio maíz, es increíble, ¿no? Y bueno, pues entonces a trabajar, pero además también, no solo en la dirección de estos maíces especializados que hablábamos, pozoleros, palomeros, sino también en este país, que es el quinto país en biodiversidad en el mundo, que tiene esta enorme, inmensa cantidad de nichos ecológicos. Pensemos en nuestros semidesiertos, en las selvas, en los bosques, valles, litorales, etc. Bueno, pues prácticamente en todos estos ecosistemas se logró domesticar maíz especial para esos lugares. Entonces, cuando nos quieren meter un maíz extranjero, digamos, patentado, hecho en un laboratorio, no nos damos cuenta que esos maíces están diseñados para ser cultivados con factores muy específicos. Se trata de lugares pues muy extensos, con riego asegurado, etcétera, etcétera. Nuestros maíces crecen en las milpas a expensas del agua de temporal, del agua de lluvias. Es decir, el agua no cuesta, ¿no? Claro. Y además el maíz no se siembra solo. El maíz está junto con otras plantas y eso impulsa la biodiversidad, ¿no? Y además nos permite tener una alimentación sana por lo menos durante los 9 meses que va la milpa, digo, el ciclo de la milpa. Lamentablemente nos tenemos que despedir, amigos. Recuerden, Milpa, Pueblos de Maíz, Diversidad y Patrimonio Biocultural de México, lo encuentran en las librerías del INAH o también en línea en ina.gov.mx. Maestra Cristina, ¿algo que guste para concluir? Que aprendamos mucho de nuestros maíces, de nuestra milpa, de los hombres y mujeres del campo mexicano, que nos acerquemos a ellos, porque son el corazón de México realmente. Estoy totalmente de acuerdo y pues amigos, muchas gracias por acompañarnos a Ex Libris INAH. Nos vemos el siguiente episodio. Yo soy Esteban Telles. Hasta la próxima. Gobierno de México.